basura. Es basura. Es basura. Es basura. Man of Steel o Hombre de Acero es una producción norteamericana del año 2013 dirigida por Zack Snyder, escrita por David S. Goyer y Christopher Nolan. La premisa principal de la película es reintroducir al personaje de Superman en un contexto más actual. Esta versión cuenta con la ya reconocida estética visual del director Zack Snyder y con la música de Hans Zimmer, con una historia que se toma muchísimo más en serio que versiones anteriores e intenta dar un enfoque más interesante al mitos de Superman. Pero la película falla en un aspecto clave. Superman no tiene ningún tipo de caracterización. Se ignora demasiado la motivación del personaje, que se vuelve casi imposible de reconocer. Y esta falla no la tiene la historia en sí, sino solo en el desarrollo del personaje principal. Clark es presentado al público como alguien a quien solo vemos actuar, pero nunca se nos cuenta qué está pensando. Y esto resulta en actitudes y reacciones que parecen no propias del protagonista, que es Superman. Superman no había sido adaptado al cine desde el año 2006, con Superman Returns, la cual pretendía seguir la historia de Superman 2 de Richard Donner del año 1980, con la cual compartió el mismo tono blando de esas películas viejas. En cambio, Superman sí tuvo éxito modernizándose en la televisión durante los 90s y 2000, con series como Superman, la serie animada, o Smallville. En Man of Steel, Snyder nos presenta una historia de origen para el superhéroe. En esta versión, la historia sigue a un Clark Kent de alrededor 30 años, vagando por diferentes partes del país, o del mundo, no se sabe, pasando por varios trabajos, hasta encontrarse en el mismo lugar que la periodista estrella del planeta, Lois Lane, en algún lugar del Ártico. Es en ese lugar donde Clark y Lois, por separado, encuentran una nave kryptoniana de miles de años de antigüedad. Clark recupera una llave de esta nave, la cual tiene grabado el escudo de la casa de él, con la cual activa la nave, que se encontraba en un tipo de invernación. Al prenderse, la inteligencia artificial de Jor-El aparece e informa a Clark acerca de sus raíces. Desde el comienzo, la historia de Clark es contada con el uso de flashbacks, hacia cuando era un niño y adolescente en Smallville. En paralelo, vemos al Clark adulto trabajando en diferentes lugares y salvando gente. El problema acá es que nosotros, el público, no sabemos a dónde va este Clark, qué piensa, qué siente o qué quiere. Los escritores no le dieron ninguna forma de expresar estas ideas. No hay voz en off para que interactúe con nosotros o personajes con los que pueda hablar. Ni siquiera los flashbacks sirven, porque solo están para contar al público cómo fue para Clark crecer con estos poderes, pero no ponen en contexto las acciones del Clark adulto. Entonces, cuando llegamos a la escena del Ártico, donde Clark está trabajando para el ejército cargando bolsos, donde posteriormente encontrará la nave, ¿estaba buscando la nave todo este tiempo o fue una casualidad? La película no nos da ningún indicio de esto. Más tarde, después de haber dado su primer vuelo, Clark vuelve a la granja Kent y le dice a su madre que ha encontrado a su gente, dando a entender que dejó Smallville para buscar alguna clase de respuesta a quién es y de dónde viene. Pero, ¿cómo sabía que había algo en el Ártico? Volvemos a lo mismo. ¿Fue una casualidad o sabía que había algo ahí? Y si sabía, ¿por qué pasó por tantos trabajos aleatorios hasta llegar ahí? Al no tener ningún tipo de exposición por parte de Clark, nunca llegamos a conocer ni a entender al protagonista. Solo lo observamos. Y ese es el mayor problema que tiene esta película. Clark, nuestro protagonista, tiene tan pocas líneas y tan pocas interacciones con otros personajes que es imposible empatizar con él. Incluso teniendo a Martha Kent y a Lois Lane para exponer sus ideas,
En ningún momento de las 2 horas de la película, Clark explica por qué quiere ayudar a la gente. Es como si la idea estuviera implícita de que porque tiene superpoderes, lo tiene que hacer. Y no es así. ¿Qué lo motiva? En los cómics, la idea es mucho más simple. Los Kent tienen un gran sentido moral y se lo inculcan a su hijo. Clark crece con estos valores morales que básicamente son: con gran poder viene una gran responsabilidad. Pero en la película, los Kent prefieren que Clark no use sus poderes por miedo a que el gobierno los vea y lo usen como experimento. Incluso aunque signifique dejar morir gente. Tal como Jonathan le dice al joven Clark después del accidente con el colectivo escolar. Esta idea es más interesante que en los cómics porque da la posibilidad de que Clark decida por sí mismo a que lo correcto es hacerse ver y salvar gente. Pero la película nunca toma esta oportunidad. Y pegado a esta idea, seguimos con el segundo gran error de la película. Superman se hace público solamente bajo la amenaza de Zod. Después de que Jor-El le enseñe la historia kryptoniana a Clark y este haya dado su primer vuelo vistiendo el traje de Superman, Clark vuelve a la granja a reencontrarse con su mamá. Justo en ese momento es cuando Zod se hace público ante el mundo pidiendo que Kal-El se entregue ante él y su ejército. Zod sabe de la existencia de Clark en la Tierra después del momento en que Clark activa la nave kryptoniana en el Ártico al principio. Entonces, la película hace que Clark solamente se haga público ante la amenaza del general Zod. ¿No hubiera sido mejor que Zod se dé cuenta de la existencia de Clark al verlo siendo Superman? Esto haría quedar a Clark como un personaje mucho más activo, en contraste con cómo se presenta en la película. Un personaje pasivo que solamente actúa en base a lo que los otros personajes hagan. Siguiendo con la historia, Clark no sabe qué hacer porque argumenta que si se entrega y Zod miente, la humanidad está condenada. Buen punto. Entonces, va a una iglesia a hablar con un cura. No sé si esto es una vaga referencia al cura del cómic For Tomorrow de Azzarello. Pero ¿quién creyó que era buena idea? ¿No habría sido más productivo que él tenga esta charla con su madre o con Lois o con ambas? Se podría haber usado esa oportunidad para darle más diálogos a Clark, para exponer cómo se siente y qué quiere hacer, con personajes mucho más personales que con un cura cualquiera que no conoce. Entonces, después de esto entramos a la parte final de la película, donde conocemos las motivaciones de Zod, las cuales son muy simples y están muy bien desarrolladas. Como cuenta Jor-El a Clark, los nacimientos en Krypton no eran naturales, con los cuales se le asignaba a cada ser un rol en la sociedad desde antes de que nazcan. Por lo tanto, Zod nació, creció y se educó para ser general. Como lo dice el personaje, su deber está en la perduración de la raza de su gente. El Consejo Kryptoniano lo ignoró, tanto él como a Jor-El, en cuanto a las advertencias del fin inminente del planeta. Zod intentó hacer un golpe de estado para salvar a Krypton, el cual repercutió en la muerte de Jor-El por el afán de ocultar el Códex, y en el encarcelamiento de Zod y sus seguidores en la zona fantasma. Al explotar Krypton, Zod y los suyos quedaron libres, vagando por el espacio hasta que sintieron la nave kryptoniana en la Tierra, y deciden ir en busca del Códex, el cual los ayudará a repoblar su raza. Obviamente, el único obstáculo de Zod es Clark, y por 2 razones, una moral y una física. La primera sería en base a que ambos tienen 2 motivaciones contrarias que se chocan. Zod quiere matar a la humanidad para repoblar Krypton. Clark quiere conservar la vida humana a toda costa, porque es el héroe y porque sí. Porque esto nunca se desarrolla desde su perspectiva. Y la razón física sería que Clark tiene dentro suyo el Códex kryptoniano. Entonces Zod necesita a él para recuperarlo. Acá empieza toda la acción y el desenlace de la película. Y una de las cosas más criticadas, la destrucción de Metrópolis. Personalmente, esto se puede argumentar fácilmente. Los kryptonianos estaban dispuestos a destruir el planeta. Apareciese Superman o no. Metrópolis iba a ser destruida.
Mejor la mitad de la ciudad que nada. Tampoco había tiempo de llevárselos a pelear a un lugar deshabitado. Pero el problema de esta escena es mi punto principal de este análisis. Solamente vemos a Clark pelear, destruyendo todo a su paso. Sí, no es su culpa. Estaba tratando de detener a Zod. Pero nunca se nos cuenta de ninguna forma qué piensa acerca de todo esto. Está sufriendo la destrucción, le da tristeza, estrés, ira. No sabemos nada. Solamente lo vemos pelear. No hay ninguna posibilidad de empatía con este personaje. Se empatiza más con Zod que con Superman. Yo entiendo lo que siente y quiere Zod, pero no sé ni qué siente ni qué quiere Superman. El colmo es que en medio de la pelea, en medio de la destrucción de Metrópolis, se nos presenta una escena romántica entre Clark y Lois, la cual no tiene ningún peso dramático. ¿Por qué se quieren? O, parafraseada, ¿acaso se quieren? Clark y Lois apenas tienen diálogo en la película, no se conocen a un nivel personal. La única relación presentada es periodista-héroe, y esa relación no está mal o fuera de lugar. Lo que sí es completamente incoherente es la escena romántica, no tiene sentido. Hablando de Lois Lane, dejé el tema de lado porque si no sería más largo esto, pero en resumen, la inclusión de Lois en la trama es demasiado superficial. No hay necesidad de la mayoría de las acciones y apariciones de su personaje en esta historia. Es como si un ejecutivo hubiera puesto como condición que Lois Lane tenía que tener un papel principal sin importar qué. Bueno, para terminar, la conclusión de la pelea es una verga. Creo que la idea es genial. Superman termina matando a Zod porque era el único recurso lógico y moral para salvar la vida de cierta gente. Pero la ejecución es malísima. Es como si se hubieran quedado sin presupuesto. Zod está perdiendo la pelea y termina en un lugar que parece un tribunal y vemos que hay menos de 10 personas. Pero una familia de 3 se quedan ahí para, no sé, sacar fotos. Superman lo tiene agarrado de la espalda y Zod amenaza con matar a esas 3 personas, quien podrían irse corriendo fácilmente, pero deciden quedarse ahí. De vuelta, la idea es buena, pero tendrían que haber tenido ese tribunal o cualquier otro lugar lleno de gente, repleto. Y que la amenaza de Zod sea en contra de mucha gente. Una multitud en una situación donde sea imposible de escapar. No sé, que Zod dispare los láseres hacia las columnas del tribunal, así demoliendo el edificio con la gente dentro. Entonces ahí sí tendría peso la decisión de matarlo para que no lo haga. Por último, el Daily Planet. Esa escena no tiene ningún sentido o peso. Obviamente es solamente un guiño a la clásica historia de que es Superman y Superman trabaja ahí. Pero en la película Clark nunca muestra ningún interés en el periodismo. En lo cual podría ser muy bueno si la idea es que él encontró su nave por sí solo y no por casualidad. Pero nunca se nos dice. Entonces, como espectador, ¿qué me importa que trabaje ahí? Encima, entra a trabajar con Lois, con una de las mejores reporteras del país. ¿Cómo hace? ¿Tiene antecedentes laborales en periodismo? ¿Cómo hizo que lo contraten? No se dice nada. Escala 6. En una escala del 1 al 10, donde 10 sería Spider-Man 2 de Sam Raimi y 1 sería The Flash, el puto de Muschietti, Man of Steel o Hombre de Acero sería como un 6 para mí. Hay cosas que me gustan. La fotografía es muy buena. El traje es genial. El cast es muy bueno también. La música de Hans Zimmer está buenarda. Pero el guionista la recagó. El pelado David S. Goyer la recagó.